Muy buenas, sean todos y todas bienvenidos a IBAP, Instituto Bíblico Abriendo Puertas, no arrepentido pereceréis. Es un gustazo tenerlo aquí nuevamente, hermanos, para aprender de la palabra de Dios. Actualmente somos muy pocos los que tenemos la oportunidad de escuchar estas enseñanzas, así que les pido encarecidamente, así como Pablo a Timoteo, que compartan este video. No para darme fama, porque ustedes ni siquiera saben quién soy. De por hecho es uno de los motivos por el cual yo no me he presentado, digamos, en mi rostro ni en mi cara, porque lo importante aquí es la palabra de Dios y no quién yo sea. Entonces, vamos a continuar con nuestra serie El conocimiento de la Escritura, donde estaremos explicando la tercera parte del tema que di por título La utilidad del conocimiento, ahora parte 3. Tranquilos, casi ya terminamos con este tema. Tampoco va a ser como la saga de Rápido y Furioso, que va a tener 50 partes, no va a ser algo más corto, pero no me va a negar que se está nutriendo con este tema. Quiero que me acompañe a nuestro texto base que está en 2 de Timoteo 3:16, en el texto donde estamos basando casi toda esta enseñanza, y eso dice así, según la Reina Valera de 1960. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la primera clase vimos cómo comenzaba el versículo leído. Comienza explicando la prioridad que toda escritura tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es la palabra de Dios. Si no hubiese sido inspirada por el Espíritu Santo, no serviría para absolutamente nada. No puede ni enseñar, ni corregir, ni redarguir, ni para nada. Pero como fue inspirada por Dios, revelando en cada palabra escrita esa misma palabra que hizo el universo, como se lo explicaba anteriormente, y todo lo existente, esa palabra que fue escrita para nosotros, tiene toda esa utilidad. Amén. Yo puedo entender que algunos echen a un lado la palabra de Dios para seguir sus propias enseñanzas humanas, pero lo que sí no entiendo es por qué usted sigue escuchando a esas personas que alejan la Biblia y le empieza a dar motivaciones sobre películas, series o que me pasó alguna vez algo y eso es voluntad de Dios, y no. Entonces, ese tipo de actitudes, ese tipo de doctrinas ha hecho que la psicología, el emprendimiento, el tema de los negocios, la prosperidad, la motivación, la autoayuda, el autocontrol y todas esas cosas que son netamente creadas por el hombre para ellos mismos aplacar su conciencia, son técnicas usadas por el hombre, están tomando el control de los púlpitos en estos días. Hombres llenos de sus pensamientos alejados de la Biblia están motivándolos a ustedes, inventando cosas como el segundo nivel, Dios quiere llevarte a otro estado, Dios quiere hacerte esto, que si un banco espiritual, que si usted tiene una casa y tiene que declararla, y todo ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Usted se va a un sitio donde dan motivación y va a saber que son casi prédicas calcadas. Lo único que uno usan como excusa a Dios y otros ponen como excusa el sistema, el gobierno y todo este tipo de cosas para que tú puedas surgir y ser próspero. Entonces usted me podrá decir, ay, qué exagerado, ¿cómo va a decir que eso es malo? Te estás pasando de religioso. Y está bien, no hay problema. Si usted quiere escuchar al motivador que utiliza la Biblia o maquilla su discurso con versículos bíblicos, hágalo, no hay problema. Los que son hijos de Dios tienen que escuchar palabra de Dios. Los que no son hijos de Dios, vayan y escuchen al motivador Armando Negocio de la Cruz. Yo nunca cambiaría la palabra de Dios, que es segura e inspirada por Dios mismo, pura y sin diluir por una palabra inspirada por un hombre, por un humano, llena de puros sentimientos y pensamientos y emocionalismos torcidos. En la clase pasada yo le estuve enseñando sobre la palabra enseñar en el griego, vimos su significado y todo lo referente y la importancia de enseñar una prédica basada en 100% la Biblia, sin diluirla, sin cambiarla, sin meter alguna cosa emocional, sino para que
lleve a la gente a un arrepentimiento genuino en su espíritu. Hoy vamos a ver la palabra redarguir, que está en el versículo que leímos al principio, que nuestro texto base, y vamos a ver qué utilidad podemos darle a esa palabra a nuestra vida, o qué utilidad demuestra la Biblia que tiene esta palabra. Esta palabra tiene una profundidad teológica que me podría llevar hasta una serie completa a explicársela, pero espero que Dios me ayude a poder resumírselas y que ustedes puedan entenderla de una manera fácil y sencilla. La palabra redarguir en el original es elecchos. ¿Qué significa? Escuche bien: demostración, redarguir, una prueba, persuasión, reprobación, reprensión. Ya entiende por qué me puedo tomar hasta una serie completa explicándole este tema, porque esa palabra en el original tiene hasta 7 significados. El diccionario del griego al español dice que cuando es usada esta palabra griega, Pablo se refería a una condición interna que se enfoca en que Dios confirme su nacimiento de fe, la persuasión interna de que Dios es real. No sé si eso lo entendió, le explico brevemente. Cuando Pablo estaba diciendo esta palabra a Timoteo de persuadir, él estaba diciendo que la palabra es útil para que nosotros podamos convencer a los que son llamados a ser hijos de Dios de una manera interna, que Dios se va a enfocar en ello y va a confirmar el nacimiento de nuevo y va a confirmar la persuasión en él. Vamos a ver más adelante lo que significa la palabra persuasión, así que quiero que la mantenga en su mente para que pueda entender cuando lleguemos a ese punto. Entonces vamos a comenzar por lo básico para poder entender todos esos significados que tiene la palabra redarguir. La RAE lo define como ir en contra de los argumentos de una persona. Cuando usamos las escrituras de una manera correcta, podemos ir y encontrar argumentos necesarios para poder enseñarles o corregir a una persona. Pero la pregunta es, ¿para qué yo quiero esos argumentos? El capítulo 2 de Timoteo 3:16 termina diciendo en justicia. Todo lo que un predicador debe hacer es tomar la Biblia y enseñar, corregir, redarguir, instruir a justicia. ¿A qué se refiere la palabra justicia? La palabra justicia viene del griego dikaiosune, que significa aprobación divina, justicia que proviene de Dios, hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Pablo estaba diciendo a Timoteo que enseñara, que instruyera, que corrigiera todo con la Biblia, que fue inspirada por el Espíritu Santo, para que podamos ser agradables y aprobados delante de los ojos de Dios. Recuerde que el significado es hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Pablo en esta misma epístola, unos capítulos más atrás, en 2 de Timoteo 2:15, le dice a Timoteo lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Escúchame algo muy bien, mi hermano y mi hermana que me está escuchando. Si usted no es nutrido de una manera correcta, si usted se conforma con prédicas genéricas copiadas de motivadores o de cualquier cosa que no es bíblica, si usted no estudia la Biblia de una manera detallada como yo intento exponérsela hoy con lujo de detalles, usted no sabrá cómo ser un obrero aprobado delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene la utilidad de la palabra para corregirse, para instruirse, para guiarse, para todos los significados que hemos visto. Será como un soldado enviado a batalla sin armadura y sin espada. Usted me dirá, no importa que no tenga espada ni armadura, si con tal Jehová va a estar conmigo, porque así David venció al gigante, no tenía ni espada ni armadura, solamente el honda y le pegó a la frente del gigante y el gigante cayó. Gloria a Dios. Así usted me va a responder seguramente usando un argumento bíblico y no está mal. Pero recuerde,
David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. David sabía que la palabra lo iba a servir para hacer justicia, una justicia que es ser aprobado delante de los ojos de Dios. Ese mismo David que venció sin armadura gigante, que usted puede usar el argumento para decir que no necesita ni la palabra para poder enfrentarse, porque si tiene la voluntad, el poder de Dios. Entonces recuerde que David estudiaba la Biblia y él mismo fue el que dijo: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, para que usted pueda derrumbar un gigante sin armadura, le voy a hacer dos preguntas. ¿Usted ama y estudia la palabra tanto como lo hacía David? ¿Usted obedece a Dios tanto como lo hacía David? ¿Usted tiene un corazón tan agradable como lo tenía David? Si usted cumple esos tres requisitos, entonces usted tendrá las armaduras o las herramientas, sea una piedra o sea su puño cerrado, para redarguir y vencer al gigante de su propia conciencia y saber distinguir pensamientos de Dios o pensamientos que vienen de su propia concupiscencia, para debatir con argumentos el pecado que usted lo acecha. Pablo le decía a Timoteo: procura, Timoteo, que seas aprobado delante de los ojos de Dios. Usa bien la palabra de verdad para que puedas enseñar y corregir de una manera agradable al juicio de Dios, hacer lo correcto y como Dios quiere que se hagan las cosas. Por eso, mis hermanos, me da mucha tristeza, me da celos, me da dolor, me da a veces hasta una impotencia que me provoca confrontar delante de todos a todas esas personas o predicadores que veo diluyendo la palabra de Dios, metiendo psicología en iglesia, predicando mal la palabra de Dios, usándola mal, no como Pablo le decía a Timoteo que lo usara bien, porque lo que está en juego, mi querido hermano y mi hermana, no es la aprobación de cualquier hombre, es la aprobación de Dios, de su vida, de sus acciones. Usted, si no conoce la palabra, no va a ser aprobado delante de la presencia de Dios. Y usted me dirá: sí, pero es aquel que las hace. Correcto, es aquel que las hace, pero para poder hacerlo, primero tiene que conocerlo. Es la verdad algo muy importante que está en juego, que está sobre la mesa, con respecto a enseñar lo que es de Dios y a enseñar algo que es parecido a Dios pero no viene de Dios, porque lo que se juega es nuestra aprobación delante de Dios, y a veces es peor porque se pone en juego nuestra propia alma, porque estamos creyendo seguir a Dios cuando en verdad no lo estamos haciendo. Toda mi vida de predicador me he encontrado personas que me dicen que yo tengo que tener más prudencia en la manera de hablar. Y yo entiendo con qué sentido me lo dicen, porque dicen: no, es que tú eres muy directo para confrontar las cosas. Tú dices las cosas muy de frente, entonces tienes que tener más tacto. Yo me pregunto, cuando en el Antiguo Testamento, cuando Jehová le decía a su profeta que iba a castigar a su pueblo, ¿cómo lo hacía? Le decía: no, le voy a quitar sus rebaños, ustedes van a ser como el polvo, ustedes se glorían ahora pero los acabaré, ustedes serán la peor de las naciones, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso es tener tacto? No, lo que pasa es que el pecado, hermanos, hay que confrontarlo así, de una manera directa, como una espada cortante que va desde el espíritu hasta su alma y le revela a usted el pecado. Por eso no puedo diluir la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser expuesta como tiene que ser. Pero sin embargo, yo, por amor a muchos y por amor a ustedes, yo me limito de decir ciertas cosas, ciertas personas que yo sé que están enseñando mal, porque como ustedes, algunos, claro, están todavía recibiendo leche espiritual. Muchos de ustedes, aunque deberían ser ya maestros, es necesario que todavía se les enseñen los rudimentos básicos del evangelio, y entonces no entienden la diferencia entre contender y defender el evangelio. Pero no se preocupe, yo le voy a explicar eso, la diferencia entre contender y defender el evangelio más adelante. Así que si usted quiere saber cuál es la diferencia bíblica que existe en eso, suscríbase a este canal y denle like. No, hermanos, en serio. Yo se lo voy a explicar, pero manténganse atentos a la enseñanza. Entonces, continuemos. El otro significado de redarguir es mostrar o demostrar mediante una prueba.
Pablo, cuando estaba escribiendo la epístola a los romanos, él decía que Dios le mostró a él que él era un pecador, refiriéndose a Pablo, mediante la ley de Moisés. Por eso Pablo dijo, si no hubiera conocido la ley de Dios, jamás me hubiera enterado de que yo era un pecador o que tenía una conducta pecaminosa. La palabra de Dios nos expone y nos da pruebas espirituales de que estamos haciendo cosas que no están agradables a Dios. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 7, versículo 7, que dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pues yo no conocí el pecado si no fue por la ley, refiriéndose a lo de Moisés, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Entonces, mis queridos hermanos, si no conocemos la palabra de Dios de una manera correcta y de una manera bien expuesta, no vamos a conocer jamás si estamos siendo aprobados o no estamos siendo aprobados delante de Dios, porque eso es lo que decía Pablo: necesito conocer la ley para poder saber si yo estoy pecando, y cuando la conocí, entendí que yo era un pecador. Por eso, cuando conocemos la ley de una manera correcta, refiriéndome a la palabra de Dios, nos ponemos a prueba a nosotros mismos y nos dejamos en evidencia nuestro pecado y si estamos siendo aprobados o no. Recordamos que estamos viendo el significado de la palabra redarguir, y uno de sus significados es demostrar y dar prueba. Entonces, ¿cómo damos prueba de que estamos haciendo mal o no? Mediante la palabra de Dios. Quiero yo contarles una historia de cuando yo estaba siendo estudiante de la palabra de Dios. Cuando yo estaba recibiendo clases en mis inicios y aprendiz de la palabra de Dios, uno de los maestros me dijo que cada vez que yo escuchara una enseñanza, una prédica, un sermón, como lo quiera llamar, tenía que ver dos puntos. El primero era ver si esa enseñanza estaba bajo el contexto bíblico general de la Biblia. ¿Cuál es ese contexto? Que tiene que ser una enseñanza cristocéntrica. El segundo punto era que tanto esa enseñanza exponía mi propio pecado. Si una enseñanza te acerca más a Dios diciéndote que tú eres un pecador y que necesitas cambiar y te muestra el pecado que tú tienes, es una enseñanza buena. Porque yo, entre más me aleje del pecado y más comience a obedecer a Dios, voy a entrar a ser aprobado delante de Dios, porque estoy cumpliendo su voluntad como Él quiere que se cumpla. Ese mismo maestro tenía una frase que se me quedó acuñada en el corazón y siempre me rondeó la cabeza, y decía lo siguiente: la Biblia es un alimento que se tiene que comer de un solo bocado. Refiriéndose a esta, se lo voy a explicar a lo que se refiere eso de que la Biblia se tiene que comer de un solo bocado. Él se refería a que toda doctrina debe respetar el contexto bíblico general. ¿Y cuál es? Que tiene que ser una doctrina que exalte a Cristo como Salvador y me haga reconocer a mí que soy un pecador y necesito ser obediente a Dios para poder ser aprobado. Eso significaba, o lo que él trataba de referirse, que la Biblia se tiene que comer a un solo bocado. Vamos a seguir con otro ejemplo, y eso está en Juan capítulo 17 versículo 3, y dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando conocemos a Dios mediante su palabra, es que podemos saber o entender todo sobre la salvación, la vida eterna y cómo debemos comportarnos. Si no se predica a Cristo como Apolos, que lo vimos en las clases pasadas, espero que se recuerde sobre esas clases, y si no, ahí tienen los videos y las clases grabadas para que pueda refrescar su memoria. Dice Apolo que él usaba también la palabra de Dios, que hacía que los hombres entendieran y les probaba con la palabra que ellos tenían una necesidad de una salvación y una vida eterna en Cristo Jesús. Les voy a decir, hermanos, una verdad bíblica que cuando se entiende esta verdad es muy hermosa para nosotros.
porque nos abre mucho el entendimiento de cómo funcionan las cosas con Dios. La Biblia dice que cuando una persona nace de nuevo y es aceptada y tiene una nueva naturaleza en Dios, el Espíritu Santo da una prueba en nuestro espíritu de la existencia de Dios. Y esa prueba se da el momento que tú naces de nuevo. ¿Y eso qué es? El bautismo del Espíritu Santo. La única manera de nacer de nuevo en el Espíritu es escuchando la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios y aceptando la palabra de Dios. Por eso es que Jesús decía: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Y si se pregunta, ¿cómo puedo alcanzar ese amor hacia Dios? Pues la Biblia dice que la fe, el creer en Dios y poder amar a Dios viene porque escuchar. ¿Y escuchar qué? La palabra de Dios. La Biblia dice que esas personas que nacen de nuevo se les quita un velo y pueden entender las cosas de Dios o las cosas espirituales. Es una prueba tangible en nuestro espíritu, pero escúcheme algo muy bien, algo que les voy a decir, que no se lo puedo explicar porque me voy a extender demasiado. Una persona puede ser engañada por su propia conciencia creyendo que es nacida de nuevo y no lo es. Los hijos de Dios nacen del Espíritu de Dios porque Dios es el que pone la fe en nosotros para poder creer en Él. Les dije que no le iba a explicar eso porque es un tema teológico muy profundo y me voy a extender 5 horas y no puedo. Por eso, mi hermano, la importancia de predicar a Jesús como un Salvador es la única manera que se puede hacer redarguir a una persona y hacerla entender que necesita ser salva. Es la única manera de que se le pueda probar a una persona que necesita ser salva. Continuemos con el otro significado de la palabra redarguir y es persuadir. Se recuerda que yo dije que guardara esa palabra en su mente, persuadir, porque la dije al principio de la predicación, pero estaba esperando llegar a este momento para poder explicársela. ¿Y qué significa persuadir? Pues la palabra persuadir viene de un verbo transitivo. ¿Qué es un verbo transitivo? Se refiere a acciones que transitan desde una persona a un objeto. Ejemplo, Marta recibió una noticia muy buena. Marta es la persona, noticia es el objeto en tránsito que nos especifica una opción. Hasta gramática estamos aprendiendo aquí, mis hermanos. Entonces, bajo ese verbo, la palabra persuadir significa conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Retomando todo el ejemplo de Apolos de la clase pasada, recuerde que él corrigió su enseñanza por medio de Priscila y Aquila. Eso está en Hechos 18:28, vamos a leerlo, dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Por las escrituras, no por el libro motivacional de Juanchito Pérez. Entonces, Pablo usó las escrituras para demostrar que Jesús era el Cristo. ¿Qué fue lo que necesitó Apolos? Solamente las escrituras, ser poderosos en la escritura o ser lleno de entendimientos en la escritura para poder exponer a Cristo de una manera correcta. No necesitaba nada más que la Biblia para poder convencer a los demás que existía un Dios verdadero. Es la única evidencia válida para argumentar la necesidad que tenemos todos nosotros de ser salvo y que tenemos una condición pecaminosa, la única que nos expone como somos unos pecadores y necesitamos a ese Salvador. Las que nos dan consejos de cómo vivir, cómo ser esposos, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos maestros, cómo ser buenos pastores. En ella encontramos el néctar que alimenta nuestra alma. Es nuestro manual de conducta y disciplina. La palabra de Dios para un verdadero hijo de Dios es todo lo que necesita. Vamos a resumir rápidamente lo que dijimos. Entonces Apolos, como tenía conocimiento en las escrituras, él podía persuadir con argumentos a una persona que actúe o piense de un modo determinado.
Pero claro, todas estas cosas que yo le estoy diciendo son para los que son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios, está bien, busquen otras prédicas sobre otras cosas, que no le hablen de la Biblia, sino de cuentos, porque como Jesús cuando empezó a decir no solo de pan vivirá el hombre, muchos se fueron, solamente quedaron sus discípulos. Así pasa muchas veces en esto, la gente no le gusta y se va. Entonces, si a mismo Jesús le rechazaron la palabra porque era muy fuerte y solamente se quedaron los verdaderos discípulos, cuando se expone la palabra de Dios, va a pasar lo mismo. Hay unos que se van a ir y hay unos que se van a quedar porque son hijos de Dios o discípulos de Dios. Si usted es un discípulo de Dios, entonces no se va a molestar porque les pongan el pecado que tiene. Para los que no son hijos de Dios, le va a molestar que les digan qué pecado tiene. Entonces está bien, vayan y escuchen al motivador, al mando de negocios de la cruz, que no les dice su pecado y le dice: tú vas a ser un vencedor porque la gloria de Dios está en ti, vas a ser millonario. Vamos a seguir con otros ejemplos bíblicos para que usted se dé cuenta que no solo Apolos era quien tenía esta convicción de que solamente bastaban las escrituras. Quiero que me acompañe a Hechos 18, versículo 1 en adelante, y dice: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Versículo 2: y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Recuerda que en la clase pasada yo le expliqué un poco de historia del Priscila y Aquila y cómo fue que Pablo y Priscila y Aquila ayudaron al ministerio de Pablo. Bueno, esta es la continuación de esto, la explicación de esto bíblica, para que usted vea que lo que les dije no era mentira. Entonces, versículo 4 dice: y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a los judíos y a los griegos. ¿Qué hacía Pablo? Persuadía. ¿Y qué era persuadía? Convencía con argumentos que lo que él decía era real. Ahora sí me está entendiendo más o menos lo que quiere decir la Biblia con persuadir. Para ninguno de nosotros es un secreto que Pablo era un hombre lleno de mucho conocimiento bíblico, un hombre que luchaba desesperadamente por ser aprobado delante de los ojos de Dios. Pablo, con su conocimiento, con su ejemplo, lograba persuadir a los griegos. Y créanme que no era nada fácil, porque los griegos estaban caracterizados por ser hombres de filosofías, hombres de historia y hombres de ciencia, es decir, que no eran ningunos ignorantes. Pero Pablo, al ser lleno del conocimiento de Dios y obediente a la palabra, tenía las herramientas necesarias para convencer o persuadir, según el significado que les di, a esos hombres que eran los inteligentes de la época, y demostrarles que aunque ellos no eran ignorantes en muchas cosas, sí ignoraban lo más esencial de todo hombre que debe conocer, que es la necesidad de ser salvo. La necesidad que tiene de Dios para poder alejarse del pecado. La necesidad que tiene el hombre de caminar junto a la voluntad de Dios. Y la única manera que usted pueda competir o que pueda persuadir a la inteligencia de este siglo, como lo dice la Biblia, que son los hombres inteligentes de este siglo, dentro de todo lo que nosotros sabemos, ciencia, cultura y todo eso, es con que siendo usted lleno del conocimiento de la palabra de Dios y siendo aplicador de la palabra de Dios. Para que la pueda conocer, tiene que vivirla, y para que pueda vivirla, tiene que conocerla. Vamos a otro ejemplo. Acompáñame a Hechos 17, capítulo 1 en adelante, y dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días reposó. Discutió con ellos. Para los que no dicen, no contendáis con la palabra de Dios, que no entienden el significado todavía. Entonces, perdónenme, hermano, es que no puedo evitarlo, porque la gente tiene que conocer el significado y las diferencias que hay entre contender y defender el evangelio, o contender para convencer y persuadir a los demás. Versículo 3 dice: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo
padeciese y resucitase de los muertos, y Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Yo quisiera explicarle alguna vez este punto o esta doctrina que Pablo estaba diciendo en este momento, y se las voy a resumir así por encimita y me voy a salir un poco del tema. Y dice que Pablo le estaba enseñando lo necesario que era que Jesús padeciese siendo torturado al llevar la cruz, porque en él estaba representados los pecados, y eso fue necesario para poder limpiarnos a nosotros de todo pecado. Y era necesario que él resucitase después de haber muerto, obviamente, porque si Jesús no hubiera muerto, no se hubiera representado tampoco nuestra naturaleza, que estábamos muertos al pecado, y juntos con él resucitamos para vida eterna. Ese es un punto teológico que estaba discutiendo Pablo a los judíos, que quizás yo todavía no entendía, y eso lo hacía mediante ¿qué? Mediante la escritura. Versículo 4. Y algunos, escuchen muy bien, y algunos de ellos creyeron. Y los que creyeron se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no fueron pocas. El versículo 4 nos da el balance de la doctrina que estamos dando hoy, que todo tiene que ser bajo las escrituras, para que tú puedas convencer, redarguir, enseñar y todos los significados que estamos viendo. El versículo 4 quiero que me preste mucha atención a lo que le voy a decir, porque nos da el balance de esta doctrina. Yo les vengo diciendo desde el principio que hay que estudiar la Biblia, profundizar la Biblia para poder enseñarla de una manera correcta, y para poder aplicarla en nuestras vidas necesitamos conocerla. Entonces, una vez que uno cumple esos requisitos, va a poder tener la autoridad para convencer a los demás con argumentos sólidos que Dios es nuestra salvación. Pero escúcheme muy bien, como les dije, préstame atención a esto, aquí está la clave. Usted, en su condición humana en sí misma, es imposible que pueda convencer a alguien que lo que usted está diciendo es verdad. En este momento yo sé que usted está diciendo, pero ¿qué está diciendo este hermano? Se está contradiciendo en todo. Tan buena que está la prédica y ahora me viene a decir eso, que me dice que yo puedo convencer y después ahora me dice que no puedo convencer. Estás loco, hermano. Así pensarán algunos. Pero recordemos que una de las reglas para poder entender la Biblia es que la Biblia no se puede contradecir, y toda doctrina tiene un balance. Eso se los vengo explicando desde hace ya unas clases y se los voy a seguir diciendo hasta que se lo aprendan. Entonces, esta doctrina que yo le estoy dando de que todo tiene que ser por la Biblia, que la Biblia es la única con la que tú puedes convencer a otra, además tiene un balance. Entonces, ¿cuál es ese balance? Eso está en la Biblia, se lo voy a explicar con la Biblia y quiero que me acompañen. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Y dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que predica es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Le voy a parafrasear ese versículo 7 para que puedan entenderlo de una manera más clara. Así ni el que predica es algo, ni tampoco aquel que enseña es algo, porque ni el crecimiento lo das tú, ni el crecimiento lo da aquel, el crecimiento lo da Dios. Versículo 8 dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba recompensa conforme a su labor. Ni el que predica es algo, ni aquel que recoge la ofrenda es otro, pero ambos son lo mismo, porque ambos están sembrando y regando. ¿Para quién? Para Dios. Pablo y Apolo son las personas que usé para dar ejemplo de lo que significaba la palabra redarguir, enseñar, corregir, etc. Pero ellos sabían muy bien que Dios es el único que puede hacer que una persona crea en Él, que solo Dios puede revelarse a una persona, que solo Dios puede hacer la obra que esa persona sea convencida o que sea persuadida en creer en Él, porque recordemos que la fe de creer no viene de nosotros, también viene de Dios. Eso es un principio bíblico que tiene que aprendérselo y atesorárselo en su corazón. Entonces, solo Dios sabe que esa semilla que tú estás sembrando va a llegar a la tierra o al corazón que tiene que llegar. Un corazón que está dispuesto a conocer
o a reconocer a Dios como su Salvador. Es aquel que recibe la persuasión, es aquel a quien Dios se le revela. Sin la intervención de Dios no somos nada, y eso lo dice el versículo 7. Ni el que siembra ni el que riega es algo. Porque si una persona cree en lo que tú dices, si una persona es persuadido mediante lo que tú dices, es porque estás usando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿de quién es? De Dios. No hay más lógica en eso. Si yo estoy usando la palabra de Dios, no es una palabra mía. Por eso es que Pablo decía, siervo inútil soy porque hago lo que tengo que hacer, porque nada de lo que yo pueda decir de mi propia inteligencia sirve. Lo que sirve es la palabra de Dios. Y si logro hacer algo, no fui yo, fue la palabra de Dios actuando en mí. Un predicador que no entienda este principio y este balance que existe, se frustra, porque él quiere con su fuerza intentar convencer a los demás sobre un Dios, a ese mismo Dios que predica. Pero no es así. El que convence a los demás sobre Dios es Dios mismo. Eso es algo súper revelador que tienen que entender todos los predicadores. Espero que Dios ilumine su mente para que pueda entender esto. Para ir terminando, quiero que me acompañe a Hechos, capítulo 26, versículos 22 y 23. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Estaba hablando aquí Pablo en este versículo. Entonces el versículo 23 dice que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Se repite la misma doctrina o el mismo fundamento bíblico que yo le dije anteriormente sobre que Cristo tenía que padecer, sobre que Cristo tenía que resucitar primero para después nosotros resucitar juntamente con Cristo. Segunda vez que la Biblia está nombrando esta doctrina, es decir, que es una doctrina que es bastante importante y tiene que aprender. Pero hoy no voy a tocar más esa doctrina que está en el versículo 23. El versículo 22 es una confirmación de una clase que yo le di la semana pasada, si no me recuerdo, o hace unas semanas atrás. Les di una clase que se tituló El límite del conocimiento. Espero que la haya escuchado, y para todo aquel que no la escuchó, lo invito a que la escuche para que pueda tener el contexto de toda esta enseñanza. Y citamos un versículo que decía que no podíamos pensar o ir más allá de lo que está escrito, que era el límite del conocimiento, que eso está en 1 Corintios 4:6, yo se los expliqué. Este es nuestro límite para conocer las cosas de Dios. Y terminamos esa clase con otro versículo que está en Deuteronomio 29:29, que dice que todo lo que está revelado en la Biblia es para nosotros, y lo que no está revelado en la Biblia es propiedad de Dios o es solamente conocimiento de Dios. Pablo en el versículo 22 de Hechos del capítulo 26, él confirma que todo lo que yo le estaba diciendo en la clase sobre el límite del conocimiento es bíblico, porque él termina diciendo el versículo 22 así: nada fuera de lo que escribieron los profetas y Moisés. ¿Y eso qué es? La palabra de Dios. Si la Biblia le hace énfasis muchas veces que no se salga de la palabra de Dios, que no exceda ese límite del conocimiento, entonces, ¿por qué usted busca guía y ayuda fuera de la palabra de Dios si es hijo de Dios? Si no es hijo de Dios, puede buscarla donde quiera, pero si es hijo de Dios, solamente tiene que buscarla en la Biblia. Es algo que ya le tiene que quedar claro porque se lo expliqué y más hermano no puedo explicárselo. Vamos a terminar la enseñanza de hoy con el último significado de la palabra redarguir, y es reprensión. Yo sé que no les di todavía los 7 significados, pero tocamos los más importantes, y como ya les dije, si me pongo a extenderme en este tema, puedo sacar hasta una serie, y creo que se los resumí bastante bien para que pueda entender lo que intenta la Biblia enseñarle a usted, no lo que yo intento. Así que, bueno, reprensión es la acción de reprender, significa expresión autoritaria y severa de desaprobación que se le hace a una persona a causa de su actuación o su comportamiento. Eso es lo que es reprender. Vamos a leer nuevamente el significado por si acaso alguno quedó con dudas. Reprensión es
una desaprobación severa que se le hace a una persona a causa de su actuación o su comportamiento. Ya creo que usted más o menos va entendiendo la idea de qué significa eso de reprender y todas las cosas que está en la Biblia, ¿no? Así que debemos entender que todo el conflicto que existe en el Antiguo Testamento, en lo que existe en el Nuevo Testamento, en lo que existe actualmente y en lo que va a existir a futuro, es solamente el mismo conflicto. De ahí no se ha salido el hombre, de ahí no se ha salido Dios. ¿Cuál es ese conflicto? Usted dirá. El conflicto está en que nuestra propia condición pecaminosa nos impulsa a desobedecer a Dios. Y Dios tuvo que diseñar un plan para que nosotros volvamos a obedecer a Dios y dejar todo como Él lo quería desde un principio, la humanidad sin pecado. La historia del humano y Dios se resume en eso. Cómo el humano, por su naturaleza pecaminosa, desobedeció y cómo Dios hizo que el humano después obedeciera, y eso fue mediante Jesucristo y toda la doctrina de la salvación y todas esas cosas. Entonces Dios tiene que tomar acciones para corregir nuestros actos y enseñarnos a ser obedientes, porque ese es el conflicto que siempre ha existido. ¿Por qué ocurre estas cosas? Eso está en Hebreos 12, 6, versículo 7. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si usted es nacido de nuevo, si usted se considera o es considerado por Dios como hijo suyo o hijo de Dios, usted va a recibir esa disciplina o esa reprensión y no va a negar el nombre de Dios. Por eso cuando yo les pongo la verdad bíblica a algunas personas y me arrugan la cara, yo a veces digo: Señor, ¿será hijo o no será hijo? Porque si la palabra de Dios te está disciplinando, te está corrigiendo algo que tú estás haciendo mal o estás enseñando mal y no la soportas, es porque no eres hijo de Dios. Mas todo aquel que soporta esa disciplina y dice: Señor, es cierto, he fallado, he hecho mal y he enseñado mal, te pido perdón y ahora voy a corregirme, es aquel que es considerado hijo de Dios. Entonces Dios tuvo que diseñar la Biblia, las Escrituras, para poder reprendernos a nosotros, disciplinarnos a nosotros y que volvamos a ese camino que Dios quiere para nosotros, lejos del pecado. Entonces ese libro nos corrige, nos disciplina y es como un manual que hay que obedecer para no tener consecuencias, porque todo ese conflicto que yo le expliqué, cuando tú desobedeces hay una consecuencia. Entonces, ¿quiere usted saber cómo evitar esa reprensión? ¿Quiere saber usted qué clase de disciplina recibirá si comete algún pecado o cierto pecado? Pues no se pierda nuestro próximo capítulo. No, hermano, ya hablando en serio. Solo tendrá esa respuesta, esas dos preguntas, si usted de verdad estudia la Biblia o escucha a alguien que le enseñe la Biblia, porque todos los pecados que el hombre puede cometer en la Biblia están las consecuencias que hay a esos pecados, y también está la explicación de por qué nosotros cometemos pecados, nuestra naturaleza caída y todo lo referente al tema, pero solamente se encuentra en las Escrituras. Si usted no estudia, si usted no escucha por lo menos a alguien que le enseñe bien, no va a conocer la respuesta a esas dos preguntas. Concluyamos pues, las Escrituras, la palabra de Dios es suficiente. Salirse de ahí es salirse de la voluntad de Dios y no vamos a ser aprobados delante de la voluntad de Dios. Pablo y Apolos, ellos no pensaban más allá de lo que está escrito, y sin embargo ellos sabían que aún conociendo mucho de la Biblia y aún explicándola de manera correcta, ellas no eran nada, porque el conocimiento y la sabiduría que ellos exponían o enseñaban no venía de ellos directamente, venía de parte de Dios, y ellos eran simplemente unos vasos de barro utilizados en las manos de un Dios que nos da palabra de agua viva para todas aquellas almas que tienen sed. Así que mi hermano, no salga de la Biblia, que eso va a ser más que suficiente para todos ustedes. Terminemos con una oración. Señor,
Te damos gracias porque otra vez has hablado mediante tu palabra. Nos has hecho entender que la única manera de enseñar, corregir, redarguir es mediante tus estatutos y tus mandamientos. Nos has demostrado en varias ocasiones la importancia de saber que no podemos salirnos de tu palabra, porque si nos salimos no vamos a ser aprobados delante de tu presencia, y eso es lo que tú quieres, que nosotros obtengamos la aprobación delante de ti mediante la obediencia a tu palabra, porque así podremos ser santos como tú eres santo, Señor. Te pido que nos ayudes a entender todas estas cosas y atesorarlas en nuestro corazón para que podamos ponerlas en práctica. Y te pido que nos abra el entendimiento a las Escrituras para poder comprender que lo que nosotros hacemos, Señor, solamente tú eres el que merece todo el honor y toda la gloria, porque en ti es que está el crecimiento. Te damos gracias y bendice a cada uno de nosotros y bendice a todos aquellos. Amén.